Gálatas capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Si usted tiene su Biblia, muy importante, siempre llevar la Biblia, si es de papel mejor aún, porque uno se distrae menos, porque a veces uno quiere leer la Biblia en el celular y le aparecen todas las notificaciones tan atractivas, las historias, los reels, entonces uno se distrae un poco. La Biblia de papel, muy importante. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 hasta el 7. Vamos a leer la palabra del Señor en esta serie que estamos desarrollando de las predicaciones que anticipan la Navidad. Es lo que se ha llamado el Adviento. ¿Cómo nos preparamos para la Navidad? Entonces, bueno, estamos aquí. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Para la lectura pública de la Biblia usamos aquí la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Yo quiero invitarlos para que nos pongamos de pie y leamos la palabra del Señor de pie, ¿sí? También pues, yo sé que no siempre lo hacemos así, pero hagamos esta lectura de pie, la palabra del Señor. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Oremos, Señor, estamos ante tu palabra que es tan preciosa y santa, que tu palabra es como tú, Señor, gloriosa, hermosa, poderosa. Y te rogamos que así como nos has hablado en otros momentos, en nuestra necesidad, hoy, Señor, también en nuestro corazón, tu palabra encuentre un lugar para animarnos, para cambiarnos, para traernos de nuevo a ti, Señor. Te lo pedimos en gratitud, en adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a hablar acerca de la adopción, de la adopción. Este reflexión de la palabra que va a ser cortica más bien, se llama Adoptados en Navidad. Bueno, a mí me gusta con estos temas primero pensar lo que está más cerquita a nosotros, porque nos ayuda como a entender las imágenes. Yo no sé qué tan cercanos están ustedes a la adopción, quizá alguno de ustedes es adoptado. Pues adoptado por el ICBF o en el trámite del ICBF, o tal vez algunos han adoptado hijos. Hice una consultica para ustedes porque pues me gusta tener este contexto. Por un amigo cercano que trabaja para el ICBF en Colombia, la adopción arranca con un programa de atención para el restablecimiento de los derechos. Los últimos 4 años se han adoptado en promedio 1,000 niños cada año. Niños, niñas, adolescentes. La adopción en Colombia se divide en 2 grupos, determinada o indeterminada. La adopción determinada es cuando se adoptan hijos de un cónyuge, hijos de crianza, es decir, este niño estaba conmigo 10 años, ahora yo legalmente lo debo adoptar, o el hijo de un familiar, alguien que por alguna razón, un primo lejano, que no fue capaz, no pudo, abandonó a ese hijo, entonces la familia puede adoptarlo. Eso es el 30% de las adopciones en Colombia, pero el 70% es indeterminado, es decir, recibes un hijo desconocido. De hecho, le dicen a los que adoptan, vea, este niño que le vamos a entregar, no sabemos bien
cuáles son sus antecedentes, probable sus papás lo hayan abandonado por asuntos de adicciones, no conocemos muy bien sus orígenes de salud mental y todo eso, y le ponen el peor escenario para después decirle, ¿aún así quieres adoptar este hijo? Eso es el mayor número de adopciones en Colombia. La mayoría están entre los 0 y 5 años al momento de la adopción y una mayoría también, más del 60%, tienen características y necesidades especiales, enfermedad crónica, discapacidad. También se consideran necesidad especial o condición especial si el niño al momento de la adopción es mayor de 10 años, porque es más difícil que lo adopten. Entonces, y también este dato que es muy interesante, cuando los niños que necesitan adopción tienen hermanitos, deben ser adoptados juntos. Entonces, si tiene 2 o 3 hermanitos, es un poco más difícil la adopción, porque la familia que lo recibe debe recibir el paquete completo. También me dicen que cerca de la mitad de los padres que adoptan son extranjeros en Colombia, que el proceso dura más o menos un año. Y bueno, que no se busca un hijo para una familia como si fuera un bien más para esa familia, sino que se busca una familia para un niño. Que el énfasis no está en la familia que quiere un hijo, sino en un niño que necesita una familia. Pues muy hermoso. Bueno, eso es de bienestar familiar, más o menos ténganlo ahí. Ustedes que han pensado, que han considerado la posibilidad de adoptar, ténganlo ahí. Eso es. Bueno, la porción bíblica a la que llegamos hoy nos habla de la adopción. En teología, cuando hablamos de adopción, también tenemos que hablar de 2 doctrinas muy cercanas. La justificación, que Dios otorga previamente, es decir, antes de adoptarnos como hijos, nos justifica, y la santificación, que Dios hace después de llamarnos sus hijos. Entonces, ojo pues que eso es como un sanduchito, acá es un sanduchito. Justificación, adopción y santificación. Muy importante. Creo que por ahí está en un slide, si nos lo ponen, porque nos ayuda un poquito lo visual. Bueno, en la justificación es la declaración legal de Dios de que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Esto ocurre una vez, Dios nos ve como justos basados en la justicia de Cristo. En la adopción, que es lo que vamos a enfatizar un poco hoy, Dios nos hace miembros de su familia. Vamos a hablar de eso. Pero en la santificación, de manera progresiva, Dios nos hace santos. Dicho de otra manera, hay un documento oficial que dice, hijo, este es el documento que dice hijo, eso te lleva a una nueva familia como hijo, pero ahora tienes que aprender a vivir como hijo, porque ustedes entenderán que muchos de estos hijos de la adopción tenían unas prácticas, unas costumbres, no sabían sentarse en un comedor, no sabían usar los cubiertos, no sabían bañarse, hay que bañarse cada día y lavarse los dientes. Y muchas veces el hijo preferiría estar donde estaba antes. Y así también nosotros. Bueno, ¿por qué es muy importante esta conversación sobre estos temas? Por estos punticos, miren. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que algunos se confunden pensando que ser humano es ser hijo de Dios, pero no. Nosotros somos humanos, somos imagen de Dios distorsionada por el pecado, pero naturalmente no somos hijos de Dios. Más bien somos hijos del diablo. Mire, así se lo dijo Jesús a los discípulos, Juan 8:39. Ustedes son hijos del diablo y ustedes quieren hacer lo que su padre quiere hacer. Muy fuerte, ¿cierto? También hay otros textos que dicen que nosotros nacemos más como esclavos, como en Gálatas 5, que dice que nosotros nacemos como esclavos, como cautivos de la ley. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esta conversación sobre la adopción. La segunda cosa es que todos los hijos de Dios llegamos a ser hijos de Dios mediante la adopción.
excepto Jesús. Todos llegamos a ser hijos de Dios mediante la adopción. Así es que de una vez le voy a decir esto. Si usted todavía no se sabe hijo de Dios, porque de pronto usted dice, a mí me gusta ir a la iglesia, yo escucho las predicaciones, eso es muy lindo, me hace sentir muy bien. Yo te quisiera decir de entrada que la relación que Dios quiere establecer contigo es una relación de padre a hijo, con todo lo que eso implica. Y que aunque te va a costar aprender a ser un hijo, a todos nos está costando, a mí también, es a la obra del Señor. Es decir, el Señor quiere que nos relacionemos con Él en este nivel. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, la tercera cosa, ¿por qué es importante el tema? Es porque la adopción es obra de la gracia de Dios por Cristo. La recibimos mediante la fe en Él y pues tiene unos efectos para nuestra vida. Tiene unos efectos prácticos en la vida. Bueno, aquí hay una definición de la adopción en teología. Está en el Catecismo Mayor de Westminster. Bueno, todos los catecismos tienen una definición de adopción. Como la letra está muy chiquita, yo se les voy a leer. Ustedes traten de ver alguna cosita ahí. Pregunta 74 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué es la adopción? Mire bien, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios en y por su Hijo unigénito Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos, llevan el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo su cuidado y gobierno paternos, son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Es decir, no es cualquier cosa. La doctrina de la adopción y que seamos hijos de Dios no es cualquier cosa, es una cosa grande y trascendental. Y usted pensando que la Navidad era solo por la natilla y los buñuelos. Y por las luces, también las luces son muy lindas. Y las canciones, y las vacaciones, y la prima. Pero la Navidad ocurrió para que tú te conviertas en un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, lo que ocurre con los hijos de Dios son cosas extraordinarias, hermanos. Esto es una cosa tremenda lo que ocurre con los hijos de Dios. Bueno, la porción de la Biblia, en esta que estamos leyendo hoy, vamos a ver el texto porque me encanta que con la Biblia abierta veamos algunos detalles ahí sobre lo que estamos tratando de entender y acercarnos hoy. Pablo pretende ilustrar el tipo de filiación que el creyente tiene con Cristo. Mire cómo arranca esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. El tema de la minoría de edad y la similitud con ser esclavos, que el menor de edad es como un esclavo, no puede acceder a ningún derecho. Y dice que nosotros éramos menores de edad. En la cultura, el heredero de un romano, porque Pablo está pensando es en su contexto, el heredero de un romano era menor bajo tutores hasta la edad de los 14 años y todavía estaba en algún grado bajo el cuidado de sus administradores hasta la edad de 25. Solo a los 25 podía ejercer plenos derechos sobre su patrimonio. Mire, pues esto es la cultura, esto es muy importante porque Pablo lo está viendo ahí. Pablo quiere señalarle a los creyentes de Gálatas acerca del riesgo de la orfandad, de vivir sin padre. Y esto vale la pena que lo consideremos porque Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo no le está escribiendo a los que están por allá perdidos en el mundo lejísimo, le está escribiendo a los creyentes que habían empezado. De hecho, en Gálatas capítulo 3, el versículo 1, Pablo les dice en esta carta, oh Gálatas insensatos. Y bueno, algunas versiones usan otros términos más duros. Oh Gálatas tontos, torpes. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y es que los creyentes de estas iglesias, de esta región, habían empezado creyendo que eran hijos adoptados por el Señor y estaban viviendo como huérfanos.
tratando de hacer cosas. Ahorita vamos a ver algunas características de los huérfanos, a ver si nos identificamos también nosotros ahí. Bueno, el versículo 3 dice, así también nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esto es un cuadro de los seres humanos. Todo ser humano antes de estar en Cristo es un esclavo espiritual. Yo sé que algunos de ustedes no se sienten como esclavos. Yo sé que a veces estamos viviendo en el mundo de cualquier manera y no nos sentimos como esclavos, pero la realidad del Evangelio es que eso es una esclavitud. Todos bajo la ley, tratando de hacer algo para relacionarnos con lo divino, con lo santo, con algo que le dé valor y sentido a nuestra vida. Pablo les dice a los Gálatas que aún siendo adoptados como hijos, por la gracia, habiendo recibido el Evangelio como un don de Dios, aún nosotros como hijos tenemos la tendencia a tratar de relacionarnos con Dios a partir de nuestros comportamientos y nuestros méritos morales. Yo les quiero decir, hermanos, aprender a ser un hijo es difícil. Por eso es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a relacionarnos con Dios como hijos. A ver, aquí tengo un listadito de las características de un huérfano. Bueno, un huérfano en este lenguaje, tomado de un textico que amamos aquí en la iglesia que se llama Vida Centrada en el Evangelio. Mire, al huérfano le falta intimidad vital y diaria con Dios. Bueno, vaya escuchando este listado a ver si a alguno le aplica. Si ninguno, gloria al Señor. Al huérfano le generan ansiedad el dinero, los amigos, las notas, todo, siempre está ansioso y afanado. Siente que a nadie le importa. Vive con base en los éxitos y los fracasos. Necesita siempre quedar bien. Se siente culpable y condenado. Le cuesta confiarle a Dios las cosas. Tiene que arreglar sus problemas. Hace lo que sea para que sus problemas queden resueltos por sus propias fuerzas. El huérfano no es muy enseñable. Se pone a la defensiva cuando lo acusan de algún error o alguna debilidad. Necesita tener la razón. Le falta confianza, se siente desanimado, derrotado, es tenaz con sus opiniones, ideas, agendas. Su solución para la derrota es, tengo que esforzarme más. Tiene un espíritu de crítica, queja, amargura, destruye a otros, es un analista competente de las debilidades de otros, siempre se siente mejor, tiende a compararse con los demás para eso, se siente paralizado cuando piensa que tiene que vencer su naturaleza pecaminosa. Necesita tener el control de las situaciones y las personas. Busca satisfacción en las posiciones o en las posesiones. Tiende a motivarse más por la obligación y el deber que por el amor. Bueno, ¿cómo les fue con el listado? A mí me aplicaron como 20. Hermanos, es que hay mucha sutileza. Hay mucha sutileza ahí. Esto era lo que pasaba entre los creyentes de Galicia. En el versículo 8, que leímos hasta el 7, pero miren por favor este 8, que está titulándose No se vuelvan a la esclavitud. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Mire, tenemos que ser honestos en esto. Uno puede escuchar la predicación y decir que es un hijo, estar en la iglesia, caminar seguro y estar confiado, pero llega el momento en que le cuesta vivir como un hijo, vivir como un verdadero hijo de Dios. Le cuesta. Lo demás que nos dice Pablo aquí es muy importante, que nosotros llegamos a ser hijos por el Hijo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque Dios entregó a su Hijo. Y aquí como está,
Versículo 4, por favor, ustedes que están siguiéndome ahí en el texto. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mire estas notas de este versículo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se cumplió el plazo. Es decir, esto no fue al azar, esto no fue una improvisación. Esto era un tiempo determinado, definido, en un lugar definido, en un momento de la historia, en un lugar geográfico real. Esto ocurrió así. Dios envió a su Hijo y esto es la Navidad. Y ahí está. Y uno pensando que la Navidad era para otras cositas. La Navidad es para que tú llegues a ser un hijo de Dios. Pero no un hijo que se relaciona con el papá por allá, como a veces nos relacionamos con nuestros papás nosotros. Un hijo con unas condiciones y unas características como lo vamos a ver enseguida. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas son las dos cosas que dice Pablo aquí. Y lo hizo ¿para qué? Para rescatar esclavos de la ley, obligados por ella. Ya nosotros sabemos que nadie es capaz de ajustarse completamente a la ley. Desde Adán hasta Cristo ninguno pudo obedecerla completamente. Ni uno solo. Ninguno fue capaz de vivir con la rectitud que la ley exigía. Así es que la ley se convirtió en un amo implacable. De hecho, la ley dice, la paga del pecado es muerte. Y si miramos hacia nuestro corazón y somos honestos, tenemos que decir lo que merecemos es la paga del pecado. Yo sé que algunos de nosotros tratamos de minimizar el pecado y de decir eso, esos son defectos de fábrica, eso es porque me enseñó. Minimizar el pecado, pero si somos honestos realmente tenemos que decir, al mirar en nuestro corazón, tenemos que reconocer que nosotros hemos quebrantado la ley del Señor una y otra vez y que realmente cuando dice que merecemos la muerte, eso es lo justo. Pero la noticia es que Jesús le paga a la ley el precio total. Esto es lo que dice Pablo, le recuerda a los Gálatas, que Jesús cumple las demandas de la ley. Él cumple y por eso puede librarnos de ella. Esto es como quien compra un esclavo. Lo compra y ahora puede hacer lo que quiera con este esclavo. Y él lo compra para darle libertad. En el versículo 5 está este tema de la adopción, que es central, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Es muy interesante que en la adopción el estatus legal ahora es hijos, porque no le dirá adopte y de ahora en adelante es un primo. ¿Cómo fuera eso, cierto? Que a uno lo adoptan en otra categoría. La adopción es como hijos. ¿Por qué tan importante eso? Esto es la filiación. En el mundo grecorromano en el que se escribe este texto, un hombre rico y sin hijos podía adoptar a un esclavo. De hecho, varios de los emperadores famosos fueron adoptados por familias ricas. Entonces pasaba de ser un esclavo a tener los privilegios de hijo, solo con esta firma. Pero la imagen se mueve entre un mercado de esclavos y un hogar rico. Esto es como en el mercado de esclavos compran al esclavo, lo redimen, lo saca de allá, pero ahora lo pone en una familia con todas las bendiciones y los beneficios que jamás se imaginó tener. Esto es que ocurren dos cosas. Lo mismo ocurre en esta imagen de la adopción que el Señor hace. Por eso se habla de la doble transacción. Que no solamente el Señor nos rescata de allá, sino que nos da sus bendiciones y sus privilegios. Y que ahora nos trata como a su Hijo. Esto es muy tremendo. Nos da sus bendiciones,
Mire, necesitamos una fe para creer esto. Necesitamos una fe profunda para aceptar que esto es así. Porque nuestro problema común es aceptarlo primero y nos lucha mucho, nos cuesta mucho aceptar lo segundo. Nosotros creemos que el Señor nos salvó, nos rescató, nos sacó de allá del hueco y nos puso en un lugar para que ahora sí nosotros hágale. Es decir, que el Señor nos dio la salvación, pero que nosotros tenemos que garantizar la salvación con nuestra vida y con nuestro comportamiento, con nuestras buenas cosas, nuestras buenas formas. Esto es un error. Porque el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos santifica y nos lleva y nos enseña. Así es que nosotros necesitamos renunciar a la idea de que va a depender de nosotros sostenernos en el amor y en la filiación de Dios con nosotros, que se trata de conseguir eso. Esa es nuestra lucha. A nosotros nos cuesta vivir como hijos que han sido completamente aceptados por Dios. Usted y yo necesitamos repetirnos esto. Nuestras decisiones no mejoran el amor de Dios, tampoco lo empeoran. Nuestras decisiones no mejoran ni empeoran el amor de Dios. Es cierto que nuestra idea con el amor de nuestros padres o el que nosotros reflejamos con nuestros padres siempre tiene unos efectos en nuestra comprensión del amor de Dios. Yo pienso en mi posición y en mi lugar como papá con mis hijas. Y yo tengo que decir que yo sí digo, si mi hija me obedece más, yo creo que yo la amo más. Si me da menos lidia, si es más cariñosa, si me busca no solamente cuando necesita un permisito o cuando necesita alguna platica. ¿Cierto? Uno tiene que decir que esas cosas mueven su amor. Pero Dios no es así. Yo creo incluso que a los que hayan tenido el mejor papá del mundo, también les cuesta ver a Dios como papá. ¿Sabe por qué? Porque dice, ese papá mío, ¿cómo era? Yo no creo que haya algo mejor que eso. Yo creo que para algunos que tuvieron un papá, también les cuesta ver a Dios como papá. Porque dicen, no, es que yo no creo que haya algo mejor que mi papá. ¿Cómo era mi papá? Pero mucho más para quienes han experimentado la tristeza y el dolor de un papá duro, maltratador, abandonador. Esta filiación se trata de un papá que no logras imaginarte. Si tú has tenido el mejor papá del mundo, imagínate un papá que no se va a envejecer, que no se va a cansar, que no le van a venir los achaques, porque cuando tenemos los mejores papás del mundo, un momento difícil es cuando ellos se ponen viejos y se van enfermando, y es tan duro. Imagínate un papá que no le va a pasar eso, un padre que te puede asegurar unas cosas tan, tan importantes. Mira, esta relación de adopción que nosotros tenemos, es una relación con un papá distinto a todo lo que nosotros nos hemos imaginado. Y de nuevo quiero decir esto, si tú que estás aquí o que estás escuchando en algún momento de la vida esto, tú no te sabes un hijo de Dios, no te desanimes, porque el amor y la misericordia de Dios que nos llama para esta adopción es la gracia disponible y la recibimos por la fe y por la confianza en Cristo.
y venimos humillados ante Él y nuestro corazón y decir, yo no entiendo bien cómo funciona esto, yo no puedo explicarlo bien, pero yo por la fe quiero entender y recibir que yo soy un hijo adoptado y que acepto esta adopción de parte de Dios como mi Padre de ahora en adelante. Esto es, si tú eres un hijo de Dios, que le ha declarado la guerra al pecado en tu propio ser, tú que has muerto a ti y has resucitado con Cristo, tú que lo has testificado en el bautismo, tú que ves claramente el pecado en tu alma, tenlo en cuenta. Jesús vino en esta Navidad para que tú puedas verlo como algo más que un padre lejano y distinto a quien buscas de vez en cuando estás en problemado. Es alguien que puedes abrazar permanentemente y que te representa. Es alguien que puedes buscar en tus peores momentos y también en los momentos más gloriosos para celebrar, para compartir. Yo sé que nuestras luchas con el pecado son serias. Cuando por el Espíritu Santo vemos el pecado en nuestro corazón y el Señor nos lleva al arrepentimiento. Hijos de Dios, tengamos en cuenta que este Padre que nos ama y nos representa, este no mintió, este no fue infiel, este no engañó, este fue perfecto, puro, santo, este cumplió y este te dice, en mí tú puedes tener estas bendiciones y esta aceptación. Él te hizo hijo y como padre tiene la patria potestad sobre ti para hacer lo que quiera de ti, para darte las bendiciones mejores, pero especialmente, como decíamos al comienzo, este amor del Padre es tan precioso, que cuando te ve, que cuando me ve, Él dice, yo no quiero que tú vivas así. Yo no quiero que tú vivas así. Es que ahora el documento que dice que eres un hijo, da el arranque para que aprendas a ser un hijo. Y este es el camino en el que el Señor nos quiere llevar. Bueno, número 4, ve al versículo 6, por favor. El Espíritu asegura nuestra experiencia como hijos. Vea por favor el versículo 6, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. ¿Cómo le dirías al mejor papá? ¿Cómo te relacionarías? Mi hija a veces me dice sencillamente estas dos palabritas, pa. Mire pues el resumen, pa. Cuando está así bastante tierna me dice, pa. ¿Cómo le dices a este papá? Porque esto de Abba Padre, pues es en griego. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Mire lo que encontré tan precioso esto, vea. Tim Keller dice que el propósito del Hijo, versículo 4, es asegurar el estado legal de nuestra filiación. Es decir, el documento que dice que somos hijos. Pero aquí, mientras el propósito del Espíritu Santo es asegurar nuestra experiencia real de hijos. Mire pues, porque Abba Padre es la manera más íntima, más profunda, más cercana de hablarle a Dios como en esta relación. Esa es una nota muy importante. Esto de que las marcas de la obra del Espíritu Santo aseguran nuestra experiencia real como hijos y que nos lleva a clamar Abba Padre. Miren esto, miren esto. En Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús estaba viviendo el momento más dramático de su ministerio. Era unas horitas antes de la crucifixión. Estaba en el huerto del Getsemaní. Dice que lloraba sangre. ¿Ustedes se imaginan emocionalmente cómo estaba ese momento?
Era la cosa más dramática y más dura que estaba experimentando Jesús en ese momento. Y Jesús le dice, Abba Padre. Eso es importante. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes pueden hablarle hacia Dios. Ustedes pueden hablarle hacia Dios. En el momento más trágico de su vida, cuando no hay salida, cuando estás al borde del abismo, cuando sientes que has ofendido al Señor y has metido las patas hasta el cuello, dile papá. Que es la misma relación que Jesús tuvo con su Padre y que nosotros podemos tener con Dios. ¿No les parece una cosa extraordinaria? Yo sé que nosotros pensamos en papás y pensamos en gente exigente, ruda a veces, enojones. Pero mi amigo, la Navidad ocurrió para que tú tengas un padre al que le puedes decir, papá, al que puedes buscar en la cotidianidad y relacionarte con él. Un papá en el que estás confiado, seguro, tranquilo, en el que no hay preocupación. Y no es porque seas perfecto, y no es porque no necesites una reingeniería en tu corazón, porque ese amor alcanza para que tú seas cambiado. Un Dios así. Bueno, yo no sé si les conté la ilustración de la niña en el tren. De más que sí, porque yo repito mucho las historias. Pero dice la historia que los niños iban jugando en el tren. Y el tren iba con mucha gente, pero de repente se desató una tremenda tormenta. Así es que los rayos, la oscuridad, la lluvia fuerte y el tren empezó a estremecerse hasta el punto de la angustia de todos los ocupantes del tren. Pero en uno de los vagones estaba una niña jugando muy tranquila. Así es que los otros niños que estaban muy asustados le dicen a la niña, ¿y usted por qué está así? Es que usted no está viendo lo que está pasando. Entonces la niña dijo, es que mi papá conduce este tren. Hermanos, que nosotros vamos por la vida con un padre así. Que las tormentas de la vida llegan, que los problemas llegan, que la enfermedad llega, que las tristezas llegan, que las crisis llegan, pero que en nuestra vida nosotros podemos decir, nosotros tenemos un Padre y hemos llegado a ser hijos de Él por la adopción. Mire por favor la última partecita que dice que Él ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba Padre. Y quisiera decir un par de cosas sobre esta palabra, clamando, clamando. ¿No les parece a ustedes que los hijos son muy espontáneos para hablarle a sus papás? Que un hijo no tiene que elaborar un gran discurso, bien bonito, a ver qué palabras le digo, a ver cómo hago. Bueno, cuando tienen algún interés por ahí sí se maquillan un poco. Pero en la vida natural y normal los hijos no tienen grandes preparaciones de un discurso para los padres. Dicen, esto es lo que hay, tan solo clama. Yo creo que esto de clamar a este Padre habla de la comunión permanente con el Señor, que ponemos prioridad en nuestro diálogo, en nuestra dependencia con el Señor. Mire que el Padre nuestro arranca así, Padre nuestro, Padre. Hermanos, nosotros necesitamos aumentar nuestros espacios, tiempos de comunión y de oración. A mí también me pasa que dejo para cuando la batería está en -1%, para hacer un devocional, para hacer oración. Y dígame qué oraciones pueden salir a esas horas. Señor, perdona mis alimentos. Bendice mis pecados. Pues
Hermanos, nosotros hemos de darle los mejores momentos a nuestra vida de comunión y de oración con el Señor. Poner en la prioridad nuestra agenda de oración, de lectura de la palabra, de conversaciones, de cantos que alimentan nuestra comunión con el Padre y que nosotros le podemos a llamar así con toda tranquilidad y con toda confianza. El versículo 7, perdón, dice que ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero. Varias cosas sobre esto de la herencia, la herencia, la herencia. Es una de las cosas más importantes en la adopción, es la herencia. Algunos se están preguntando siempre por la herencia. Lástima que a veces las herencias son solo las cataratas, la calvicie. A veces esas son las herencias, ¿cierto? Pero imagínense este padre que nos adopta la herencia que nos puede dar. Lo mismo que recibe Jesús, lo recibimos nosotros como hijos. ¿No les parece esto tan glorioso? Nos quita el temor al rechazo, porque esta es una de las raíces de nuestra rebeldía. Que Dios nos trata como si hubiéramos hecho lo que Cristo ha hecho, como si fuéramos hijos únicos. Unos versículos de Juan 17 donde Jesús está hablando por los creyentes. Jesús está orando por los creyentes, está orando por ustedes y por mí. Juan capítulo 17 versículos 21 en adelante. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23 y 24. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, hermanos, que por esta adopción nosotros tenemos los beneficios, los privilegios, la gloria, las bendiciones de Jesucristo mismo. ¡Qué herencia! ¡Qué herencia! Bueno, quiero terminar con esta cita en Juan 1 del 10 al 13, dice, Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos y amigos, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, que entendemos esta filiación, que aprendemos a vivir como hijos de Dios, que aunque estamos aquí pegaditos en muchas cosas, el Señor ha prometido que nos va a enseñar y que va a caminar con nosotros en este proceso de ser hijos de Dios. ¿Y saben por qué lo hace? Sencillamente por amor, porque Él quiso que fuera así, porque Él quiso que fuera así. Último texto. Juan, precioso, carta de Juan acerca del amor. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Bueno, vamos a terminar en oración y vamos a meditar un poco más en esto de cuán gran amor nos ha otorgado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira qué amor.
Mira qué amor nos ha otorgado el Padre. Yo quisiera que tú medites un poco en las bendiciones y en las cosas que el Señor está haciendo en nosotros a partir de llamarnos sus hijos. Mira, los hijos de Dios se sienten libres de preocupaciones y satisfechos en Dios. Los hijos de Dios estamos aprendiendo a vivir en una relación íntima con Él, en nuestra vida de comunión y de disciplinas. No tenemos miedo de Dios, no es un miedo como, ay, porque estamos perdonados y aceptados por Él. Los hijos de Dios estamos contentos con nuestras relaciones interpersonales, porque nuestra aceptación no se basa en lo que los otros dicen, sino en lo que Dios ha hecho. Los hijos de Dios podemos ser enseñados, no somos tercos, podemos escuchar a otros, podemos estar abiertos a la crítica, podemos estar seguros para tomar los riesgos, incluso para fracasar, porque eso no nos define. Los hijos de Dios podemos ver la bondad de Dios aún en las dificultades. Estamos contentos por lo que Cristo nos ha provisto. Nos damos cuenta de la incapacidad de arreglar la vida, los problemas, la gente. Los hijos de Dios pueden confesar a otros sus faltas, sus pecados. Buscan que otros oren por ellos. No tienen que tener la razón siempre. No ponen su valor en lo que los otros dicen. Los hijos de Dios experimentamos más y más victorias sobre nuestra naturaleza. Y finalmente, por la obra del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habitó en Cristo, nosotros podemos clamar confiadamente, papá, como una cosa que sale del alma, no de dientes para afuera. Tenemos un papá así, un padre así. Por este Espíritu Santo podemos llamarlo y estar seguros en Él. Miren qué amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.